Es momento de coger papel y boli y poner notas al 2025 de todos los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Así que quedaos y acompañadme. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo a día 29 de diciembre, hoy lunes? Estrenamos la última semana de este año en el canal. Ya va a volver el fútbol este fin de semana. Qué ganas tenía de que el Barça volviese a jugar. Y con todos vosotros quería hacer un vídeo diferente, poniendo una tier list para repasar el 2025 de los futbolistas del Barça. Es decir, vamos a puntuar en distintas categorías el rendimiento en año natural. Es decir, de enero a diciembre. Habrá jugadores, fichajes, que habrán jugado tan solo desde agosto, otros lesionados que habrán jugado menos, pero en definitiva se trata de pasarlo bien y por lo tanto se trata de poner notas entre todos. Así que como siempre, os animo a dejarme por aquí debajo vuestras decisiones más polémicas. Vamos a ver qué opináis vosotros de lo que yo voy a ir haciendo. No olvidéis darle me gusta a este vídeo, muy importante, que estamos en Navidades, un like ahí de forma de regalito. Y como siempre, si os gusta el contenido, no queréis perderos ningún análisis, suscribiros al canal si no estáis suscritos y no olvidéis activar la campanita. Así que sin más dilación, empezamos. La dinámica de este vídeo es muy sencilla, más fácil no va a poder ser. Ahí tenéis la tier list con estas 5 opciones. Una matrícula de honor, es decir, un 10. Matrícula para mí es excepcional. Vamos al excelente, luego nos ponemos un poco más serios con el notable. Bajamos al correcto, es decir, ni bien ni mal. Y finalmente vamos al suspenso. A ese jugador que no ha probado en un año, un 2025, que ha sido excepcional para el Fútbol Club Barcelona. Así que poneos la bata de profesores, poneos serios, que las notas, yo creo que vamos a pasar bien con estas notas. La dinámica será la siguiente. Aquí debajo tenemos todos los jugadores ordenados. Esto lo ha hecho la web, Tier Maker. Luego os dejaré el enlace para que podáis jugar también vosotros. Y vamos a ir uno por uno, es decir, de izquierda a derecha, todo el orden. Hay jugadores, como el caso, por ejemplo, aparece por aquí Guille Fernández, que debutaron en pretemporada pero que no han jugado, por lo que los vamos a ignorar. Pero todos los jugadores que hayan tenido minutos van a aparecer. Empezamos por el primero, que creo que lo tenemos bastante claro y tenemos que ponernos en plan malo. El primero es Ronald Araujo, el central uruguayo, que de hecho debutó en 2025 porque acordaos que estuvo de junio al mes de enero de 2024 lesionado. Debutó en aquella Supercopa ante el Real Madrid entrando en la primera mitad y a partir de ahí creo que tuvo buenos partidos, empezaba a mostrar buenas señales, pero lo terminó cerrando con una final de curso bastante flojo, sobre todo en esa eliminatoria ante el Inter, y en este inicio de temporada creo que Araujo, más allá de algún partido suelto como el día del Newcastle, no ha estado a la altura. Yo creo que es un claro suspenso para mí, quizás de los pocos suspensos de la plantilla, porque estamos hablando de uno de los capitanes, hablamos de un jugador que el club ha renovado hasta 2031, es decir, 5 años más, contando ya 2026, y hablamos de un futbolista que creo no ha estado nunca a la altura de lo que se podía suponer. No ha sido ese central jerárquico, con la marcha de Íñigo Martínez no ha podido sumar, y este año creo que han sido más partidos que nos ha dejado con esa sensación extraña que no partidos buenos, que es lo que se esperaría de un futbolista con la experiencia de Ronald Araujo, ya con su edad y con el teórico impacto que tendría que tener. Así que dejadme por aquí también vuestra elección con Ronald. Yo tengo claro que no le podemos aprobar. El jugador número 2 en esta lista es Alejandro Balde, el lateral titular del Barça, que creo que es un jugador que despierta bastantes sentimientos encontrados, por lo menos por lo que yo veo y percibo tanto en los comentarios en Twitter como también aquí en mi canal en YouTube. Muchos me decís que Balde es un jugador que os deja la sensación de que no ha dado ese paso hacia adelante, otros al contrario. Yo tengo que confesaros que pienso que Alejandro Balde es un jugador estructural en este Barça. Se le tiene que pedir más, sobre todo para mí, a nivel ofensivo en cuanto a volumen. Es decir, que dé más asistencias e incluso pueda marcar más goles. Al final, para mí no se puede ignorar el contexto, el envoltorio de Balde en este 2025, que, recordad, se perdió parte importante del curso el año pasado con esa lesión, no jugó la final de Copa, no jugó las semifinales ante el Inter, por lo tanto, 3 de los partidos más importantes se los perdió. Tampoco creo que no estuvo en el clásico liguero de mayo, pero es un jugador súper importante y creo que el 2025 de Balde a mí me ha gustado, me ha parecido que
ha sido un futbolista, sobre todo de enero a mayo del año pasado, estuvo a un nivel excepcional, y creo que en este inicio de temporada ha sufrido más quizás de lo debido, como toda la defensa en esa línea, pero en general creo que ha sido un buen 2025 de Balde. Yo iría con un notable, porque creo que no ha estado al nivel de los excepcionales, pero creo que ha estado mejor que correcto, porque al final para mí los problemas defensivos que ha tenido han sido más fruto del sistema que no tanto suyos, y creo que es un jugador que es de los más perjudicados por el sistema. Tiene que ser extremo, tiene que ser un lateral, tiene que ser prácticamente un central más en muchas veces corrigiendo, todo a la vez a un nivel muy alto, y creo que podemos decir que ha sido notable. El siguiente nombre en esta lista es Marc Barnal. Un Marc Barnal que yo le pondría en correcto. Nos lo ahorramos porque al final, evidentemente, ha jugado 2 ratos el pobre. Se lesionó en agosto de 2024, no jugó hasta septiembre de 2025, por lo que no podemos evaluarlo. Apenas ha disputado algunos minutos, una titularidad el día, creo que fue, del Alavés en casa, por lo que no hay material suficiente como para evaluarlo. Así que lo ponemos como no puntuado, un correcto, un 5, y nos lo quitamos de encima. El siguiente nombre es el de Marc Casadó, uno de los futbolistas que quizás ha cambiado más respecto a lo que fue su 2024, donde era titular, donde estaba jugando a un nivel muy alto, y es verdad que ya en 2025, a partir del mes de enero, empieza a ser sustituido. Me acuerdo de partidos como, por ejemplo, el día del Benfica o el día del Getafe, donde es cambiado al descanso Marc Casadó, y pierde la titularidad en los días importantes, tanto en Copa del Rey contra el Atlético, como en Champions en las eliminatorias ante Borussia, ante Inter o ante el propio Benfica, como en Liga, evidentemente, en los partidos más calientes o la final de Copa. Un futbolista que creo que ha tenido un 2025, para mí, bastante plano. Es verdad que es un jugador de plantilla, que hay que evaluar en base a, diríamos, las expectativas que se tiene sobre ese futbolista. Para mí, Casadó es lo que estamos viendo ahora, es decir, un jugador de rotación que te puede sumar en muchos contextos, pero que no le va a dar para ser un titular en este Barça. Partiendo de esa base, creo que todos estamos condicionados por lo que vimos en 2024. A mí me sorprendió tanto que yo veía difícil que mantuviese ese nivel. Quizás la gente que no lo había visto en categorías inferiores pensaba que eso era el nivel medio de Marc Casadó. A mí me sorprendió. Yo iría con un correcto, Creo que iría con un correcto porque para mí el 2025, es decir, el 2024 de Marc era de matrícula, así claro lo digo, pero es verdad que ha perdido demasiado. Creo que no está al nivel de notable, porque incluso en partidos que ha sido titular a veces lo han sustituido al descanso, no ha terminado de estar a ese nivel. Tampoco creo que haya estado tan mal, ni mucho menos como para un suspenso, pero le metería entre ese 5-6, esa nota, más 6 que 5, y creo que es bastante justo. El siguiente futbolista en esta lista es el bueno de Andreas Christensen. Y aquí, señores, tenemos que también ponernos otra vez la bata de profesor serio, porque Andreas Christensen en este 2025, acordaos, creo que redebuta, si no voy errado, el día del Inter. Es decir, en casa ante el Inter de Milán, creo que Christensen juega los primeros minutos de la temporada. Si no voy equivocado, que no lo he mirado antes, pero me suena que volvió ahí. Entonces, la pasada temporada no podemos ponerle nota porque jugó 4 ratos. Es verdad que nos dejó a toda la sensación de que estaba a buen nivel, y en este inicio de temporada ha tenido buenos partidos. Siempre que ha jugado, para mí ha estado a un nivel de notable o excelente incluso, pero es que ha jugado demasiado poco, y encima ahora el pobre se ha lesionado y no lo volveremos a ver. Ya probablemente, yo me arriesgo, vestido de azulgrana. Veremos qué pasa, pero me extrañaría que Christensen volviese a jugar si se confirma esa lesión grave, que sí, de más de 4 meses, entre que se recupera y demás. Quizás algún minuto, pero no sé si mucho. Creo que con Christensen no nos podemos mover de un suspenso. Y digo suspenso porque muchos me diréis, hombre, Blaya, pero si estás diciendo que ha jugado bien ya. Pero es que hablamos de un jugador que no ha estado disponible. No ha estado disponible. Y que cuando ha estado disponible tampoco ha jugado demasiado. Entonces, no le podemos poner al nivel de Casadó cuando, estando disponible, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, ha jugado 4 ratos. Yo creo que ha sido uno de los grandes motivos por los que el Barça ha sufrido más en defensa. Porque yo me imaginaba en verano, honestamente os lo digo, Christensen titular. Y lo he defendido. Pero si no ha jugado y cuando lo ha hecho encima ha tenido la mala fortuna de lesionarse, pues una temporada evidentemente de suspenso para el danés. Un año natural evidentemente para mí de suspenso, aunque por motivos distintos a los del compañero Araujo. Vamos con el siguiente nombre y es el de Pau Cubarsí, otro defensa más en esta lista, un canterano nuevo que aparece. Ya es el cuarto después de Barnal, de Casadó y de Balde.
A ver, yo aquí os voy a ser sincero, para mí el 2025 de Cubarsí es una pasada. Muchos os quedaréis con los últimos 2 meses donde yo tengo la sensación de que siempre se dice lo mismo. Después de cada partido es lo de Cubarsí, ¿cuándo vamos a hablar? Cuando Cubarsí quizás ha jugado un muy buen partido y ha tenido un error en un despeje, ha llegado tarde una vez, cosas que suceden cuando defiendes a 60 metros, es decir, algo que sucedía también la pasada temporada. Para mí el 2025 de Cubarsí, teniendo en cuenta que es la primera temporada donde empieza como titular, el primer año natural que empieza y termina como titularísimo en este Barça, que has defendido con las circunstancias que ha defendido y que ha estado de agosto a diciembre, es decir, la mitad de este año, cambiando de pareja, Eric García, Gerard Martín, Ronald Araujo, Andreas Christensen, es el único intocable que encima se ha ido moviendo de perfil. Creo que ha sido absolutamente troncal en todos los títulos. Es decir, el año pasado, clave en la final de Copa, uno de sus mejores, sino para mí el mejor partido de la carrera de Cubarsí, clave en los partidos ligueros, clave en Champions, clave en la Supercopa, y en este inicio de temporada el central, junto a Eric, más fiable. ¿Que no ha empezado bien? No, seguramente si contásemos este inicio de 2025 sería más correcto, notable que otra cosa, pero para mí, teniendo en cuenta todo, yo me voy con un excelente. Porque la verdad que no me sale ponerle menos al chaval, que encima, repito, el Barça ha cambiado muchísimo y él es el que ha tenido que mantener el tipo, siendo el más joven de toda la defensa. Así que yo voy con un excelente para el 2025, repito, de enero a diciembre de Pau Cubarsí. El siguiente nombre es el de Dro, no nos vamos a entretener demasiado con el canterano, porque yo creo que todos estos jugadores tenemos que ir a correcto. Al final no podemos puntuar a Dro, no podemos darle demasiadas notas. Ha jugado 3 ratitos, debutó esta temporada, fue titular en algún partido, pero demasiados pocos minutos como para sacar conclusiones y por lo tanto, correcto no significa que haya estado bien cuando haya jugado. Creo que ha estado, diríamos, más de notable que correcto. Para mí, teniendo en cuenta todo, pero son tan pocos los minutos que no podemos ir con otra cosa. El siguiente nombre es uno que creo que tendremos quizás la primera matrícula de este vídeo. Es el de Eric García, el central catalán. Digo central porque en teoría es central, aunque ahora es lateral, es medio centro, es jugador de fútbol. Eric García, creo que el 2025 ha sido el arco de redención más grande que he visto en un jugador del Barça los últimos años. Empezó hace justo un año Eric García no contaba para Hansi Flick. Era un jugador circunstancial, había jugado algunos minutos sobre todo al inicio de la temporada, pero estaba desapareciendo de los 11. Y fue en enero cuando Flick le dijo, no te vayas, quédate, te necesitamos. A partir de ahí, absolutamente clave en el tramo final como lateral tras la lesión de Koundé, clave este inicio de temporada siendo, para mí, uno de los 3 mejores jugadores del Barça en este inicio. En definitiva, un futbolista que nos ha demostrado la importancia de la paciencia en el mundo del fútbol, la importancia de saber estar, de tenerte fe a ti mismo y la importancia de un modelo que te potencie, de un modelo que te entienda, que explote tus virtudes. Eric encaja las 1000 maravillas con Flick porque es agresivo, porque es valiente, porque es inteligente y porque es un jugador muy maduro y líder, y eso es importante, y para mí no queda otra que ir con ese matrícula de honor para Eric García, porque ha pasado de ser, repito, para muchos un jugador tendiente al error, un jugador poco fiable, a ser uno de los futbolistas que cuando dibujas tu once dices, primero dónde metemos a Eric y luego vamos a ver cómo ordenamos a los demás. Y eso no solo para el aficionado, también para Hansi Flick, así que no queda otra que para mí poner a Eric ahí, porque es una de las pruebas fehacientes del impacto de Flick como entrenador. El siguiente nombre creo que va a llevar bastantes comentarios, bastante ruido. Es el de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés ha sido uno de los jugadores más importantes en este 2025. De hecho, empezó el año pasado siendo suplente, entrando condicionado por esa lesión de tobillo, y a partir del mes de enero empezó a tener minutos y se erigió como uno de los pilares del Barça de Flick. Este inicio de temporada creo que ha bajado un pelín su rendimiento, pero ha dejado grandes partidos también. De hecho, ya el último día en el campo del Villarreal creo que juega bien. Antes de esa lesión que tuvo, también jugó bien, por ejemplo, el día del Celta. Creo que el 2025 de Frenkie se mueve entre el notable alto y el excelente para mí, porque yo no creo que llegue a la matrícula. No ha sido para mí uno de esos jugadores a un nivel tan alto. Sí creo que ha estado muy bien y más que correcto. Yo dudo entre notable y excelente precisamente porque creo que Frenkie de Jong ha tenido quizás ese puntito donde para mí en este inicio de temporada le ha faltado un pelín. Pero es verdad que siempre digo lo mismo, el doble pivote en el Barça, o esos 2 centrocampistas tienen que trabajar por 5 jugadores, en la presión, en las transiciones defensivas, organizando. Creo que es una exigencia feroz y creo que Frenkie eso lo ha resuelto bastante
Bien, yo creo que con Frenkie de Jong me voy a ir finalmente, me voy a ir al excelente, sí, me voy a ir al excelente porque creo que ha sido, repito, pilar fundamental para entender esa mejoría del Barça de Hansi Flick en el año natural, en ese 2025, porque creo que hemos visto uno de los mejores de Jong de toda su carrera y eso lo ha logrado también bajo el mandato, la tutela de Hansi, así que iremos con Frenkie en ese excelente, aunque el notable alto también me vale. El siguiente nombre es interesante de analizar y es el de Fermín López. El canterano del Barça ha vivido para mí un 2025 de un nivel altísimo. Altísimo porque hablamos de un jugador que, como en el caso de Eric, pero distinto, empezó el año anterior lesionado, parecía que no terminaba de estar a su nivel y creo que en 2025 es cuando vemos al mejor Fermín. Tiene un tramo de enero a mayo impresionante en Liga, siendo de los jugadores que produce más goles de todo el campeonato por cada 90 minutos. Y en este inicio de temporada creo que ha ido de más a menos. Empezó, es verdad que la primera jornada quizás un pelín más dubitativo, luego estuvo a un nivel muy alto, se lesionó y al volver de la lesión le ha costado un pelín más. En general para mí su año es excelente. Yo creo que tenemos que ir con excelente para Fermín. Para Fermín ahí lo tenemos. Porque es verdad que podíamos decir notable, pero repito, Fermín no es un titular del Barça. O sea, Fermín parte como el suplente de Dani Olmo. Pero es que ha jugado tan bien que nos ha confundido y nos ha llevado a pensar que es realmente ese titular. Yo creo que para Hansi Flick, Dani Olmo, sano y bien, sigue siendo jugador más importante para él que el bueno de Fermín. Pero, para mí, ese nivel de Fermín esas dudas nacen por culpa, o gracias a, mejor dicho, el nivel de Fermín López. Y es verdad que diréis, hombre, Blay ha sido más irregular, es verdad. Pero es que, repito, tenemos que valorarlo como un suplente y un suplente que ha producido por cada 90 minutos unas cifras brutales en Liga. Que ha sido clave en muchos partidos, que ha desatascado muchos encuentros, que nos ha hecho pensar que había mucha diferencia a favor suya respecto a Dani Olmo. Así que yo voy a ir con el excelente porque más si hubiese sostenido ese nivel, estaríamos hablando de matrícula. Yo creo que con Fermín es justo, es excelente. El siguiente nombre que vamos a analizar y vamos a puntuar es el de Ferran Torres. El valenciano ha sido uno de los jugadores más importantes para el Barça en este 2025. Empezó la pasada temporada, repito, también con más dudas y la terminó a un nivel altísimo, produciendo goles, siendo clave absolutamente en Copa del Rey, semifinales, en la final, marcando en semifinales de Champions, en Liga, evidentemente también, y en este inicio de temporada está siendo un jugador capital para el Barça ante ese bajón de Lewandowski, tanto físico, con lesiones, como también de rendimiento. Ferran es verdad que sigue para mí siendo un jugador que no es o no debería ser ese 9 titular del Barça por falta de tacto, por falta de fiabilidad, pero teniendo en cuenta, como en el caso de Fermín, de que no hablamos del 9 titular, sino del 9 suplente que ha hecho méritos para ser titular, creo que tenemos que ir en su caso con una matrícula de honor, porque si hablábamos antes de Eric, de esa redención, en el caso de Ferran Torres es muy parecido. Ha pasado de ser un futbolista que creo que para muchos era un jugador que no tenía ese nivel Barça, que no podía producir cifras, a ser un futbolista importante, que ha, diríamos, condicionado incluso la posición del 9 titular, y creo que no se le puede exigir más en base al nivel de Ferran, es decir, está rindiendo a sus topes. ¿Puede mejorar un poco? Quizás sí, pero no veo mucho más, porque el salto que ha pegado es bestial. Es que este año está siendo el jugador de la liga que, relación minutos, goles producidos, creo es el líder de toda la liga, superando a Mbappé, por ejemplo, sin contar penaltis. Es una barbaridad lo que está haciendo Ferran Torres, así que para mí, como en el caso de Eric, son jugadores de rotación, creo que Eric superior, pero que han rendido muy por encima de lo que podíamos pensar y que además están sosteniendo ese nivel. El siguiente nombre es el de Gavi. Pablo Páez Gavi, uno de los que más me duele, porque el otro día ya os decía que uno de mis deseos era que estuviese sano. Un Gavi que jugó de enero a mayo, para mí en ese tramo estuvo excelente, hay que decirlo, para mí fue un tramo excepcional. Yo iría con un notable para Gavi, porque creo que ha estado, cuando ha jugado, ha sido superior a Casado, bastante superior. Para mí Gavi el año pasado se le infravaloró mucho, pero tuvo partidos muy buenos Gavi. Teniendo en cuenta que venía de una lesión de un año, no necesitó periodo de adaptación, es decir, él regresó de una lesión de un año y así como con Marc Barnal estamos yendo todos con pies de plomo. Muy poco a poco con Gavi fue lanzarlo a los Leones y él ya se apañó y fue incluso clave en esa Supercopa, siendo titular en semifinales y final, marcando en semifinal, participando con ese penalti provocado en la final y jugando muy buen nivel. Y en Liga también fue clave, dando rotación y siendo importante en muchos partidos.
pero evidentemente esa lesión que tuvo en el mes de agosto para mí evitó que estuviese en un 2025 de excelente, porque creo que el rendimiento apuntaba a ello. Claro, con esa lesión yo le metería un notable, porque creo que cuando ha jugado ha estado muy bien, pero no ha tenido esa continuidad que todos esperábamos. El siguiente nombre que aparece en la lista es un fichaje. El primero que aparece es Joan García, el portero de Sallent, vecino mío, que creo que, aunque solo ha jugado de agosto a enero e incluso se ha perdido un mes por lesión, es lo que le pasó al bueno de Joan, tenemos que hablar de un matrícula de honor, para mí. Para mí Joan García, matrícula de honor, porque yo es que le cuento, sí, ese error el día del Oviedo, se equivocó, pero es que el otro día ya os hice un vídeo, está siendo el mejor portero de Europa, en todos los apartados, a nivel parador, a nivel de dominio del área, a nivel de juego de pies. No podemos ir con menos porque su nivel es absolutamente maravilloso. Por lo tanto, creo que es justa esa matrícula a pesar de que lleve poco tiempo. Vamos a ver hasta dónde llega Joan García, pero no podemos ir con menos porque lo que nos ha enseñado yo creo que nos ha ganado absolutamente a todos. El siguiente nombre en esta lista es el de Jules Koundé, uno de los héroes, si no el héroe del 2025, con ese gol en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, pero un jugador que es verdad que en este inicio de temporada ha estado mal, muy por debajo de su nivel. Creo que el 2025 de Jules se divide en dos partes claramente, un 2025 de enero a mayo, tiene esa lesión que le impide jugar además esas semifinales, por ejemplo, contra el Inter de Milán, pero hasta esa fecha estaba a un nivel excepcional. Acordaos de la final de la Supercopa, acordaos de partidos de Copa también, incluso esa final, brutales, es decir, de matrícula. Luego es verdad que para mí ha estado notable, porque si mezclamos ese 2025 final con este inicio que podría ser incluso de suspenso, teniendo en cuenta el estatus y el nivel que sabemos que tiene Koundé, yo creo que la mezcla para mí es de notable, un notable más cercano diríamos al correcto, que no tanto al excelente como podría ser el nivel que hemos visto de Gavi o para mí Balde. Es decir, creo que Balde y Koundé no han estado a un nivel muy muy alto en ese 2025, pero es que los momentos bajos de Jules son muy bajos. No creo que Balde llegue a ese nivel de nivel bajo cuando está mal, y creo que este inicio de temporada han sido demasiados, así que iremos con ese notable bajo, pero también entendería que lo pusieseis en correcto. El siguiente nombre de la lista es el bueno de Lamine Yamal. Y ahí con Lamine yo ya lo pongo aquí arriba, no tengo dudas. Para mí, matrícula. Yo creo que si no hacemos eso es que estamos perdiendo la cabeza y la perspectiva, porque un jugador que en el tramo final del curso del año pasado se pone el equipo a sus espaldas, hace una exhibición sin parangón en semifinales de Champions a pesar de caer eliminado, un tramo final de Liga ultra decisivo, sobre todo partidos ante el Español o el Real Madrid con 2 exhibiciones. La final de Copa, donde da 2 asistencias y se habla poco de ese papel. Y en este inicio de curso, para mí, Lamine ha sido de lo mejor. Ha tenido esa pubalgia que lo lastró, sobre todo en el mes de octubre. Vimos un Lamine más bajito ante Real Madrid, ante el PSG fue de más a menos, pero en líneas generales el 2025 de Lamine es una absoluta barbaridad, liderando el fútbol europeo en cuanto a capacidad de regate, capacidad de generar situaciones de peligro desde distintas zonas y alturas, con muy pocas tareas pendientes. Yo creo que el gol, ser más fiable, poco más. Esa toma de decisiones que estamos viendo en Lamine, creo que más agresivo, es parte del proceso, pero para mí 2025 de absoluta matrícula para un chaval de 18 años, incluso 17 cuando empezó el 2025, que ha sido uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo. El 2025 de Gerard Martín, ¿qué ha sido? O sea, ¿qué ha sido el 2025 de Gerard Martín? Que yo creo que tenemos que ir con una matrícula. O sea, es que no cabe otra opción. Un jugador que pasaba de ser un futbolista del filial, que venía del Cornellà, que bueno, la gente primero se lo tomaba un pelín a risa, hay que decirlo. Muchos de aquí estabais cuando jugaba Gerard Martín, que no tiene nivel, que no sé qué. 2025 empezó a todos, yo creo que a darnos esa sensación de fiabilidad, entrando con marcadores ajustados por Balde, y luego cuando se lesiona Alejandro Balde, titular en la final de Copa, partidazo, titular en los dos partidos ante el Inter de Milán en las semis, con 2 asistencias, pudieron ser más, y creo que un Gerard Martín, que en este inicio de temporada como central nos ha maravillado, así que, teniendo en cuenta, repito, expectativas, nivel es de los casos donde hay más diferencia. Nadie esperaba absolutamente nada de Gerard Martín y ha terminado siendo no solo un jugador importante, sino central titular del Barça para cerrar este año. Así que otra cosa no, pero matrícula de honor para el bueno de Gerard. El siguiente nombre es uno de los capitanes y es Marc-André ter Stegen, y yo ya, señores, lo pongo aquí abajo. Para mí suspenso porque
Creo que ha sido un portero que, a nivel fuera del campo, me ha parecido que no ha actuado como un capitán, entre las filtraciones a finales de temporada y sobre todo el comunicado con su lesión. Eso para mí no lo hace un capitán. No lo hace un capitán. Y luego cuando ha jugado, para mí, en el tramo final, volvió a una lesión. No creo que estuviese a un nivel que digas, ostras, bueno, pero es que ha jugado muy bien. Jugó 4 ratos. Creo que se vio la diferencia que había entre un portero élite y Ter Stegen. Así que para todo ello, vamos con un suspenso y no se hable más. El siguiente nombre es el de Dani Olmo. Un Dani Olmo al que yo le pondría en correcto. En correcto. Si es verdad que Dani Olmo creo que ha tenido partidos en Liga donde ha sido desatascador. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado ante Osasuna Mallorca fue muy importante. Este año ante el Atlético de Madrid antes de la lesión estuvo muy bien. Pero si repasamos los grandes partidos, solo ante el Atlético este año en diciembre apareció. No apareció en semifinales. Marcó un gol, pero no jugó bien. No apareció en la final de Copa del Rey. No apareció en el Clásico. Un futbolista que creo que nos ha dejado a deber y la sensación era que no estaba al nivel de las expectativas. Pero es verdad que ha tenido buenos momentos y que yo no le pondría en el mismo escalón que los Araujo o Christensen o Ter Stegen por distintas razones. Creo que es pelín superior, pero espero mucho de Dani Olmo. Precisamente porque espero mucho no le puedo poner más que eso, porque me parece un jugador estructural para Hansi Flick y su Barça y no ha estado a ese nivel. El siguiente nombre lo cojo y lo pongo aquí. Y de hecho lo voy a poner aquí. O sea, Pedri. Pedri me parece que ha sido el mejor jugador de 2025 del FC Barcelona. Consistencia, nivel, jerarquía y lo bonito que es verle jugar. O sea, lo de Pedri ha sido, para mí ya lo pongo el primero, futbolista absolutamente espectacular. Yo creo que es el año de confirmación de una anomalía, que es Pedri, que es un jugador que con 22 años ha estado jugando al nivel de los mejores jugadores en su posición de siempre a los 27 o a los 28. Eso es lo que ha sido Pedri. Futbolista absolutamente troncal en la construcción, distribución, aceleración del juego, en la parte defensiva, tanto la reactiva como la más pasiva, de estar incluso defendiendo en ese bloque medio. Un jugador que se ha ido sintiendo cada vez más importante, con esa regularidad física que no había tenido recientemente y que sobre todo ha aparecido cuando ha hecho falta. Y un futbolista que yo creo que ya no le va a bajar nadie de esa posición de el mejor centrocampista del mundo y que solo nos queda rezar para que este nivel se siga perpetuando en el tiempo. Para mí el mejor futbolista del Barça y no hace falta añadir nada más. El siguiente nombre también tenemos que meterlo ahí arriba, es el de Rafinha y lo voy a meter aquí. De hecho voy a meter a esos tres ahí arriba. Porque para mí han sido los tres mejores. El nivel de Rafinha, ¿qué os voy a decir? O sea, un nivel que yo creo que nadie pensaba que podía dar. Es decir, nadie pensaba que el 2025 de Rafinha, por consistencia también, porque había incluso gente que decía, bueno, Rafinha el año pasado estuvo muy bien, ya veremos este, yo creo que no lo va a repetir. Yo decía que en Champions para mí no iba a repetir esas cifras, pero por pura lógica, es que no es normal. Pero es que cuando ha jugado, porque se ha perdido 2 meses este 2025 por lesión, ha sido clave, lo volvió al ser solo justo de la lesión, con goles, con asistencias y todos los intangibles, las rupturas al espacio, la agresividad con y sin balón, esa capacidad de liderazgo, de transmitir, de contagiar al resto, futbolista absolutamente troncal, que creo que se ha dado el cariño de todo el vestuario, de todos los aficionados, el respeto, de un futbolista que lo tuvo difícil, porque la gente pensaba que era algo que realmente Rafinha no era un regateador, no era un brasileño con samba, sino un alemán absolutamente destroyer, de ir y atacar una y otra vez. Y en eso Flick, que también es alemán, lo ha entendido, lo ha leído las mil maravillas y nos ha regalado a un futbolista espectacular, a un jugador para el recuerdo que ojalá pueda mantener ese nivel en 2026. Así que para mí estamos ahí en ese pináculo de rendimiento con Pedri y Lamine. El siguiente nombre es el de Marcus Rashford, el inglés que llegó procedente del Manchester United en ese mes de agosto. Un futbolista que a nivel de cifras ha tenido un impacto de matrícula, a nivel de cifras, quizás excelente. A nivel de juego a mí me ha dejado más la sensación de correcto. Es verdad que creo que desde el cambio, desde que Rafinha volvió, es decir, pasó de titularísimo a suplente, ha mejorado, porque es como que ha encajado todo de forma mucho más natural. Yo iría con un notable, lo pondría por aquí, vamos a situarlo por ahí, al bueno de Marcus Rashford, porque creo que quizás ese nivel de excelente, si vemos los grandes partidos, PSG,
Real Madrid a mí me dejó mucho a deber en esos dos partidos. Es verdad que el día del Newcastle estuvo bien, pero creo que en esos escenarios más exigentes me ha dejado más a deber. Pero sin lugar a dudas ha sido un notable alto, por las cifras, por el impacto que ha tenido, y ya es mucho. Y si lo ponéis en excelente tampoco pasa nada porque, repito, al final es un jugador que viene cedido. Es verdad que tiene un salario monstruoso, eso también a mí me hace decantarme por ese notable, pero en definitiva creo que entre el notable y el excelente se mueve el bueno de Marcus Rashford. El siguiente en la lista es el bueno de Robert Lewandowski. El siguiente en esa lista es Robert Lewandowski, que ha tenido un 2025 peor que otros años naturales. Es verdad que, por ejemplo, en Liga no está en el tramo final, se lesiona y no está en la final de Copa, no está en el Clásico de Liga, no está en las semifinales ante el Inter, y en este inicio de temporada creo que hemos visto a Lewandowski un pelín más apagado. Yo iría con un notable también. Creo que iría con un notable porque al final tengo la sensación de que no ha estado al nivel de excelencia en cuanto a regularidad, en cuanto a impacto en los grandes partidos de los jugadores que tiene por encima. Incluso que en los picos de Lewandowski no han sido tan buenos. Y creo que tampoco ha estado tan mal como para ponerlo por debajo. Ha seguido marcando un porrón de goles, que al final es lo importante. Y creo que un notable es algo más que justo. Y me parece una nota muy correcta para lo que hemos visto del polaco. El siguiente, Rooney Bardghji, un futbolista que creo que nos encanta a todos por cómo cae, que es un jugador que cae muy bien y que cuando ha jugado lo ha hecho realmente bien, de menos a más claramente, ya en los últimos partidos, sobre todo el día del Betis, una exhibición brutal del futbolista sueco. Yo creo que son pocos minutos, yo le pondría en correcto por lo de los minutos, al final ha jugado muy poco, es verdad que ha tenido más minutos, pero creo que es poco como para valorarle y le pondría un correcto porque cuando ha jugado, repito, su rendimiento ha sido más de correcto, pero los minutos hace que no le pueda valorar tanto, así que iremos con esto y ojalá dentro de un año esté 1 o 2 escalones por encima. El siguiente nombre es el portero de los tiempos, es Tec, que para mí ha sido excelente. Y digo excelente porque un tío que estaba retirado, que llega y de repente el Barça pasa a jugar sus mejores minutos. Para mí mejoró claramente a Iñaki Peña, es verdad que se le vieron las costuras en escenarios de más ritmo quizás, porque es un portero que no tiene ritmo, pero todo lo que hizo, viniendo de estar retirado, el nivel que tuvo y sobre todo lo que ha hecho dentro del vestuario, porque todo el mundo con el que hablas te destaca Tec, que cae muy bien, que ha ayudado al vestuario, creo que tiene que ir ahí arriba. O sea, no hay otra, el papel que ha tenido Tec para mí ha sido lo antagónico a Ter Stegen, que ha generado ese buen rollo en el vestuario, que ha dado la sensación de ser un capitán sin brazalete, el bueno de Tec, así que lo pondría en excelente. Y los dos últimos lo haremos en pack, son Toni y Dro, son Toni y Jofra, que iremos en un correcto porque no han tenido demasiados minutos, así que la lista quedaría de la siguiente forma, quedaría con hasta 7 matrículas: Pedri, Rafinha, Lamine, Eric, Ferran, Joan y Gerard Martín, con 4 excelentes, Frenkie de Jong, Pau Cubarsí, Fermín y Tec, con 5 notables, Valde, Gavi, Rashford, Lewandowski, Jules Koundé, con 7 correctos, Marc Barnal, Marc Casado, Dro, Dani Olmo, Rooney Bardghji, Toni y Jofra, y con 3 suspensos, Christensen, Ter Stegen y Ronald Araujo. Dejamos sin puntuar a jugadores que no han jugado porque se han marchado, como son Iñaki Peña, el bueno de Diego Kochen, que no ha debutado, Héctor Fort y también Guille Fernández. Así que ahora os toca a vosotros, dejadme vuestras notas por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y mañana, como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo.